Bienvenidos una vez más, mis Canadians, a un video más. Estamos aquí en Swift Current, en Saskatchewan, en un parque aquí. Estoy trayendo a mis niñas para que jueguen un poco. Y pues sí, disfrutando de todas las ventajas que tiene aquí el país, de todas las comodidades, todos los prestigios que uno tiene viviendo aquí. Pero también, mis Canadians, hay desventajas de vivir aquí en Canadá. No todo es miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa. Siempre va a haber algo que no nos va a gustar y siempre va a haber algo que nos va a mantener no al 100% como si lo tuviéramos en nuestro país, ¿verdad? Y en este video les voy a platicar las desventajas de vivir en Canadá. Y básicamente no necesariamente es de Canadá, pero sino de cualquier otro país. Puedes aplicarlo a cualquier otro país. Si tú estás planeando irte a otro país, a Canadá, a Estados Unidos, Australia, Europa, cualquier otro país que no sea el tuyo, pues esto aplica, porque sí hay varias cosas que tú puedes considerar que son muy similares. Y pues las ventajas son, algunas personas viven con ellas y pues no les importa mucho, pero otras personas sí les afecta bastante y se terminan regresando a su país porque es muy difícil con estas desventajas de vivir aquí, porque no siempre es, te digo, no siempre es estar aquí ganando dinero, no siempre es estar aquí feliz, no siempre es estar aquí seguro, ¿verdad? También hay desventajas en el país no es perfecto, entonces vamos a hablar de esas desventajas. La primera desventaja, mis Canadians, que yo considero que es algo muy importante es la familia. Si tú no tienes tu familia aquí, por ejemplo, tus padres, tus primos, tus tíos, tus hermanos, incluso tu esposa, tu esposa, es muy difícil, ¿verdad? Es una desventaja grandísima que no tienes a tu familia cerca para convivir. Si tienes cumpleaños dentro de la familia, pues no hay cómo convivir pues físicamente, simplemente es por llamada, videollamada. Y entonces la mayoría de los inmigrantes pues llegan aquí pues sin familia o solos o muy poca familia. Entonces esa es una gran desventaja que tenemos porque no estamos junto con la familia, no estamos compartiendo ese momento especial. Y es algo muy importante que ustedes tienen que tener eso en consideración. Yo escuché un comentario, un video en redes sociales que decía, imagínate, tú vives en otro país y tus padres o tu familia vive en otro país. Y si tú vas a visitarlos cada año, pero supongamos que tus padres solamente tienen 5 años de vida más o 10 años de vida, quiere decir que tú los vas a ver solamente 5 veces más o 10 veces más, dependiendo ¿sí? cuánto vayan a vivir o qué tan seguido vas a verlos, ¿no? Entonces sí te pone a pensar de que, wow, sí estamos lejos y no siempre estamos ahí, y literalmente es así, contadas las veces que los vamos a ver, y eso pues de alguna manera es una gran desventaja. Y pues sí, así es aquí cuando uno vive fuera. La siguiente, mis Canadians, la otra desventaja muy importante también es el idioma junto con la cultura. El idioma para muchos es muy complicado, el inglés. Mucha gente simplemente no aprende muy rápido o no aprende tan bien como le gustaría. O el francés, si te vienes a Quebec, tal vez el francés es difícil, o ya tienes el inglés y no quieres aprender francés, se te complica. El idioma es una parte muy diferente de nuestra cultura. También la cultura que está aquí en Canadá es bastante diferente a la cultura latina. Entonces, pues nos tenemos que acostumbrar. Es como decir, nosotros vamos a casa ajena y en casa ajena pues nos comportamos lo mejor que podamos y tratamos de aprender las reglas del hogar en la que estamos. Es igual aquí, llegamos a un país que no es el de nosotros, a tomarlo como nuestra casa, pues tenemos que aprender la cultura y el idioma para poder pues estar bien aquí en el país y sentirnos a gusto.
pero claro, sí es una desventaja. Tal vez para muchos a lo mejor es una ventaja porque ya quieren salir de su país, quieren superarse, pero ya estando aquí la realidad es otra, mis Canadians. Sí es una desventaja. Aquí estoy en el callejón de mi casa, siempre atrás de las casas. Esta es mi casa, siempre atrás de las casas hay como un caminito, un callejón de grava donde pasa el camión de la basura y se lleva la basura, los contenedores. Es como un brazo que lo sube y lo tira al contenedor grande del camión. Otra desventaja, mis Canadians, es de que estamos lejos geográficamente. Geográficamente estamos al norte aquí, entonces eso implica muchísimas cosas. La primera es pues el frío, es lo obvio, ¿no? Estamos más al norte, entonces quiere decir que el clima es más frío, el invierno dura más, ¿sí? Y todo esto implica bastante. Entonces es una gran desventaja que tiene Canadá en general, que el clima no es muy placentero como otros países, y aún así sí la han hecho para que el país sea muy bueno, para que esté muy productivo, pero sí hay muchas cosas que paran, ¿sí? Hay muchos trabajos que paran en el invierno porque pues no se puede, es muy frío, la tierra se congela literalmente, el suelo, entonces es una gran desventaja para el país y para uno que vive aquí. Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? El hielo es peligroso, la nieve es una carga más, ¿no? Tener que estar lidiando con la nieve, el frío, hay que abrigarse bien, los coches, hay que mantenerlos de manera que puedan prender en el invierno. Hay muchas cosas involucradas dentro del frío y de lo geográfico. Lo geográfico también es de que estamos alejados de muchos lugares, estamos aislados. ¿Cómo significa eso? Es de que pues básicamente es un lugar muy vasto, Canadá, entonces como estamos hasta mero al norte, pues la única manera de llegar acá es pues en avión literalmente. O sea, podrías manejar, pero tendrías que cruzar todo Estados Unidos y luego llegar acá a Canadá. Entonces, si se fijan también geográficamente estamos bien alejados, somos el país más norte de aquí de América y pues es también algo muy difícil porque si queremos tener vuelos a nuestro país, pues no siempre son los vuelos muy accesibles, siempre tenemos que ir a otra ciudad, una escala aquí mismo en el Canadá y luego a otra. Y así, o sea, no es logísticamente, geográficamente no estamos muy cerca de nuestras familias en nuestros países de Latinoamérica. Entonces esa es otra gran desventaja, que por ejemplo en Estados Unidos, si pues vives en California o en los estados cercanos, pues hay muchos vuelos directos diario a México, a Latinoamérica, pero aquí en Canadá no, es muy complicado, especialmente dentro de Canadá, que no sea Vancouver y Toronto. Todo lo demás está un poquito complicado en cuestión de aviones. Sí los encuentras, claro, los vuelos y todo, pero sí hay un poco más de logística, sí hay que hacer escalas, sí hay que considerar tiempos para ir al aeropuerto, para manejar. Entonces es algo que hay que tomar en consideración. Entonces el frío geográficamente y que estamos lejos, entonces esa es una desventaja también. Miren, mis Canadians, tengo estas llantas que son las de invierno para mi camioneta. Estas son especiales para la nieve, para que no se patine tanto. No tienen clavos ni nada, simplemente son un poquito más como aguadas, como que tienen más agarre para la nieve. Y pues aún todavía no neva, estamos en septiembre, yo creo que va a empezar a nevar el siguiente mes o en 2 meses más, pero hay que estar preparados porque cuando empieza a nevar toda la gente quiere cambiar sus llantas luego y se llena mucho el lugar donde las cambias. Entonces hay que hacerlo pronto para no estar a las carreras. Y ahí viene el otro punto, mis Canadians. Aquí en estos países la mano de obra es carísima, cara. O sea, es una gran desventaja porque sí,
ganamos bien, todos los que vivimos aquí ganamos bien en comparación a los países de Centroamérica, Sudamérica, México. Sí, podemos decir que ganamos un poco mejor, pero también gastamos mucho más. Es mucho más complicado aquí el estar gastando. Y aquí uno tiene que aprender a hacer muchas cosas por sí mismo. Tiene uno que aprender a cambiar el aceite, a cambiar las llantas. Si uno quiere ahorrarse ese dinero, ¿verdad? No digo que lo tienes que hacer, sino no, si te quieres ahorrar ese dinero, pues aprenderlo a hacer para que no pagues. Pero es una gran desventaja que todo lo tengamos que pagar por hora, ¿no? Por ejemplo, si llamamos al carpintero para que nos construya algo o al plomero para que nos arregle algo, nos va a cobrar por hora y básicamente va a ser alrededor de unos 100 o más dólares la hora. Entonces llamamos al electricista, sabemos que vamos a pagar solamente porque venga, 150 dólares la hora y así, ¿no? Es una gran desventaja. O si se nos descompone el coche, el carro, y para que lo chequen, para ver qué es, nos van a cobrar por hora y básicamente son como alrededor de 100 dólares la hora. Entonces, al cambiar estas llantas me van a cobrar 25 por llanta. Entonces, hagan la cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que pagar por hora a la gente que vaya a hacer algún tipo de trabajo de mano de obra. Entonces, es algo muy, muy complicado porque, pues, uno a veces apenas tiene para pagar sus gastos, la comida, y sale un imprevisto y tenemos que pagar bastante dinero. Entonces es algo que tener en consideración, de que la mano de obra es muy cara aquí, es una gran desventaja. No mucha gente está dispuesta a pagar. Allá en nuestros países contratamos a alguien para que haga el aseo, contratamos a alguien para que lave nuestro coche, contratamos gente para todo, ¿no? Es más accesible, pero aquí es un poco más caro, es mucho más caro. Entonces es bien complicado eso. Para si ustedes tienen dinero y quieren pagar, pues adelante, pero si ustedes vienen a ahorrarse, a ser un poco más independientes, pues aprendan a hacer sus oficios, porque sí, es una gran desventaja estar pagando a alguien bastante dinero por hacer algo entre comillas sencillo o algo que en nuestros países es barato. Y la última, mis Canadians, que yo tengo para ustedes, para muchos va a ser desventaja, pero para muchos de ustedes va a ser una ventaja. Así es que depende cómo la tomes, depende cuál es tu forma de pensar, pero es la siguiente. Por ejemplo, sabemos que en estos países de primer mundo, Canadá, Estados Unidos, muchos países de Europa, Australia, Inglaterra, todos esos países pues se rigen por unas leyes un poco más estrictas que nuestros países, ya sea de tránsito, ya sea de la comunidad, ya sea de la ciudad, ya sea de migración, ya sea de lo que sea que sea. Aquí en esos países siempre es un poco más que siguen al pie de la letra las cosas, ¿no? Pues básicamente así es, aquí siguen un poco más al pie de la letra las leyes. Entonces para muchos de ustedes puede ser una desventaja, porque pues si dice que tienen que ir a 50 kilómetros por hora, pues tienen que ir a 50 o menos, porque si no les pueden dar una multa, ¿no? Entonces esa es una gran desventaja, que en nuestros países pues es un poco más libre en ese aspecto, ¿no? Del tránsito, de estar manejando, o incluso si nos van a dar un ticket, una infracción, pues en nuestros países podemos tal vez dar una mordida, sí, podemos sobornar de alguna manera. Aquí no, ¿verdad? Entonces, y hay veces que se nos complica porque estamos acostumbrados, ¿no?, a las vidas de nuestros países, y venimos aquí y aquí estamos más pues derechitos, ¿no?, en todo ese tipo de cosas, ¿no? La gente aquí es un poco más recta, o sea, no te hace tanto tranza como en otros países, como en México, ¿no? No es tan complicado, ¿no? La gente no es tan maldosa como en otros países. No digo que no exista, no digo que no pase, pero no es así. O sea, tú ves a la gente, la platicas con ella y no se siente que la gente sea así. Entonces, y la gente vive muy en armonía. Entonces es parte de la cultura, te digo, es parte que es una ventaja, gracias, pero también puede ser una desventaja para ustedes, porque pues aquí sí se van a tener que portar bien los que se portan mal, o van a tener que hacer las cosas un poco más a la manera de aquí, de este país. Entonces, estas son algunas que yo he encontrado, y sí, en cualquiera de todas que las he mencionado, me ha tocado algo que sí he pensado, wow, aquí es un poco diferente que en mi país. Y bueno, pues si te gusta este contenido, ya sabes qué hacer, comenta todo lo que quieras, suscríbete, apóyame a compartir esto.
dale like para que YouTube se lo muestre a los demás y pues nos vemos a la próxima.